Muy bien, vamos a ver modo de transmisión, la unidad 2, empezamos con la unidad 2, vamos a regrabar esto porque no salieron las imágenes tampoco en esta clase. El tema es sincronismo, el primer tema de la unidad 2 ya, el resto de los temas de la unidad 2 lo van a ver con el ingeniero Arch y con el profesor Miralle, que son transmisión de señales analógicas, transmisión de señales digitales, primero transmisión de señales digitales, con Arch, y todo lo que es puertos de conexión, donde van a ver transmisión serie y paralelo, es con el profe Miralle. El tema de sincronismo es un tema importante. Algo vimos en estos ejercicios de teoría de la información, donde se envía un tren de pulsos con una marca al inicio, para indicar que empieza los datos que se quieren transmitir después de esta marca. El problema del sincronismo es tratar de resolver una situación muy común en los canales de comunicaciones, que es que el que emite a una velocidad de transmisión definida por su reloj interno, y que el que recibe tiene una frecuencia o una velocidad de lectura de su propio reloj interno que puede no coincidir con el reloj interno del emisor. Y aún así, si coincidiera, cuando el emisor envía los pulsos dentro del canal, las distancias que existe entre el emisor y el receptor y los distintos tipos de equipos de comunicaciones intermedios, cuando pasamos de una red a otra, generan un retardo que hacen que la frecuencia que tiene el que recibe, cuando empieza a leer, puede no leer algunos bits o leer en un momento del periodo muy cercano al inicio, a la finalización e inicio del otro periodo, lo cual acarrearía un error en la lectura de los bits subsiguientes. Ese es el problema que nosotros tenemos que resolver, que es tratar de que el que el que recibe, pueda leer más o menos a la misma velocidad de que el que escribe para no perder ningún dígito. Entonces, hay distintos niveles de sincronismo. El primer nivel de sincronismo tiene que ver con el receptor debe saber cuándo y por cuánto tiempo va a escuchar los bits recibidos o los va a recibir. ¿En qué momento aparecen los bits? Otro nivel de sincronismo es que el receptor debe saber qué bit agrupar para formar caracteres. O sea, ¿tengo todos estos bits son información o hay algunos que no son de información? Y el tercer nivel de sincronismo es el receptor debe saber qué caracteres debe agrupar para formar mensajes. Entonces, primero, ¿cuántos dígitos son un carácter y cuántos caracteres forman un mensaje? ¿Está? Y lo primero es, ¿en qué momento aparecen estos? Fíjense en este caso. El emisor envía, este es el dato original que se quiere enviar, un pulso 1, un pulso negativo un 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, toda una cadena secuencial de bits. Y el clock del transmisor, ¿sí? ¿Qué haría? La mitad del pulso, la mitad del pulso, la mitad leería en la mitad del pulso. La intención de leer en la mitad del pulso tiene que ver con el hecho de que lo que se intenta es que se lea más o menos en el medio, de manera tal que en una cadena larga de bits nunca te vas corriendo. Si no, si vos lees antes, en algún momento te saltearás uno, y si lees después, en algún momento te saltearás alguno. Fíjese lo que es este clock. Este ejemplo es un clock 1. Empieza en el punto medio del periodo, lo cual está bárbaro, pero la velocidad de lectura, ¿sí? El tiempo que va desde una lectura a la otra lectura es más grande que el clock 0. ¿Qué significa? Acá todavía lee el 0, pero acá ya no lee el 1. Acá se salteó un bit. Lee el 0, lee el 1, no lee el 0, no lee el 1. Lee el 0 y lee el 1. ¿Qué significa esto? Este reloj es más lento. ¿Ven que los espacios son diferentes? Este espacio entre una lectura y la siguiente es más grande que el que emite. Ahora fijémonos en un clock más veloz. ¿Qué significa? Que los espacios entre lectura y lectura son más chicos. Principalmente más chicos que el que emite. Entonces, leo el primero, 1. Leo el segundo, 2. Vuelvo a leer el segundo. Todavía no terminó el periodo, ¿ven? Lo leo 2 veces. Entonces creo que tengo dos ceros. Lo mismo pasa con el siguiente, 2-1, 2-0, 2-1, 2-0, 2-1, 2-0, 2-1. O sea que, ¿qué hago? Leo bits de más. En realidad no son más bits, sino que el mismo bit que lo leí 2 veces. Entonces necesitamos un clock aproximadamente, como el clock 3,
que no lee bien exactamente en el medio, pero lee dentro de lo posible y no se va a correr en esta cadena de bits. Ahora, si la cadena de bits es muy larga, es muy probable que haya un pequeño corrimiento porque no es exactamente igual la lectura en el medio del periodo. ¿Sí? Bueno, eso pasa cuando los clocks no son los mismos. Entonces, el sincronismo se obtiene cuando dos eventos se producen de acuerdo a una relación de tiempo específica y están sujetos al mismo reloj maestro. Entonces, dos eventos es la transmisión de bits y la recepción de los bits. La relación de tiempo, ¿qué especifica? Un momento en que se transmite en fase con el momento en que se recibe. ¿Qué significa esto? Que a la misma, que cuando el que emite graba dentro del periodo, el que lee tiene que, más o menos dentro del medio del periodo, tomar la muestra. Y momento es el instante significativo de tiempo para el proceso, ¿sí? El momento es cuando se hacen las lecturas o cuando se hacen las emisiones. Los relojes, tenemos tipos de relojes, por ejemplo el reloj maestro, que es la fuente de temporización que emplean los elementos de la red para fijar el instante de tiempo en el proceso. Define cuál es el instante de tiempo significativo, ¿sí? Para todos los dispositivos de la red. Y después tenemos el reloj de transmisión, que es el del instante de tiempo significativo, que es la escritura, definida por el emisor, y el reloj de recepción es el reloj que tiene el emisor, que define el instante de tiempo significativo, que es cuando va a tomar la muestra de lo que entra en el canal, o sea, la lectura. ¿Qué propiedades tienen los relojes? Principalmente dos. La precisión, que es la habilidad de un reloj de operar a la misma frecuencia que la de un reloj de referencia, que en este caso sería el maestro de red, y ambos relojes operan a la misma hora. Se mide en base a su nivel, que se denomina stratum, que es el nivel de tiempo entre una lectura y otra lectura. ¿Sí? Un ciclo de frecuencia y otro ciclo de frecuencia. Y la otra es la estabilidad, lo que llamamos sintonización, que es la habilidad del reloj para mantenerse operando sintonizado con una frecuencia de referencia, o sea que a la misma frecuencia vamos caminando ambos, ¿sí? Esto se mide en base al corrimiento de la fase que presenta el reloj, que es la fase, la posición que dentro del periodo donde se hace la lectura, y el intervalo de tiempo que pasa entre una lectura y la siguiente. ¿Qué pasa con los errores de precisión o de estabilidad? Dos señales digitales operan a la misma velocidad binaria, si están fuera de fase no se sincronizan. ¿Está? Entonces genera inestabilidad. Ahora, dos señales digitales que operan a distintas velocidades no se sincronizan porque son imprecisas. Pueden ser precisas, pero fuera de fase. Entonces uno lee en un momento del periodo y otro lee después, antes o después. Todos podemos generar inestabilidad. En cualquiera de los dos casos tenemos corrimiento del tren de pulso. ¿Cuál es la estrategia que tiene todo dispositivo de recepción de información? El buffer intermedio, la famosa memoria intermedia, buffer o memoria tampón, según el Tannenbaum, cuando vemos sistema operativo o cuando vemos arquitectura de los computadores. Entonces tenemos una velocidad que comandada por el transmisor, tac, 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 que viene emitiendo, y cuando llega a una memoria intermedia que tiene la placa de comunicaciones, y después a una frecuencia del clock interno del que lee, va leyendo del buffer cada uno de los caracteres. Entonces tengo una velocidad de llegada y una velocidad de salida. La velocidad de llegada es la con la que llegan los bits transmitidos y la de salida con la que lee, ¿sí? En el destino. Si la velocidad de llegada es mayor a la de salida, el cubo que hace tiende a llenarse cada vez más hasta desbordar, porque hay una diferencia de velocidad. Este llena más rápido de lo que este vacío. Si la velocidad de llegada es más rápida que la velocidad la velocidad de salida es más rápida que la de llegada, el cubo se vacía antes de que este lo llene. Entonces, en un momento determinado, como la velocidad de salida es más de la memoria es más veloz, es más rápida, entonces este va a leer ausencia de información, porque va a rellenar antes de que este llegue en algún momento parte del tren de pulso. Entonces lo vacía, este no llega todavía a meter un bit del tren de pulso, y este asume que ya está todo transmitido, y entonces cierra el canal de lectura y puede haber un error. Entonces la velocidad de llegada y la velocidad de salida son iguales, el nivel de cubo permanece constante, y si hay una pequeña diferencia, no se notaría tanto, habría que ver qué estrategia utilizamos cuando las cadenas de bit son muy largas, y hay algunas estrategias que vamos a ver en corrección de errores después, más adelante, que intentan resolver este problema de los trenes de pulsos muy grandes. Los errores de sincronismo
producen corrimientos, ¿sí? Este es el mismo caso de ejemplo al principio. Tengo el dato original, una lectura inexacta, porque leo la mitad del pulso, leo casi al final, leo apenas al principio del cuarto pulso y el tercero me lo comí. ¿Qué pasaba? Bueno, la frecuencia es más lenta. Acá tengo una frecuencia más rápida, acá se perdieron 2 bits, acá se ganaron 8, porque los voy duplicando, ¿ven? Leo 2 veces el mismo. Entonces tengo 8 bits de más. Entonces hay inexactitud en los relojes por la lectura, ya que la frecuencia es mayor. Entonces, la lectura correcta debería ser esta, que me permite leer la misma cantidad de bits, ¿sí? Acá tengo una pérdida de estabilidad. Ah, no, esta no es la correcta porque tiene una lectura corrida, porque fíjense, el primero no lo leí. No leí el primero, leí este, 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 y acá ya estoy fuera de juego. Este me lo comí, ¿qué significa? Que empecé a leer más tarde. El primer bit no lo llegué a leer. ¿Cómo se manifiestan los problemas de sincronismo? Fallas en la transmisión, aunque la degradación de la característica física de la línea no es aparente. ¿Qué significa? Tengo línea de comunicación, pero tengo una falla de transmisión porque todos los bits que yo debería haber recibido no los recibí. Y puede haber una pérdida de transmisión esporádica, que es lo que llamamos pérdida de sincronismo. Es cuando aparece un problema de pérdida que de vez en cuando se pierde algún carácter, y es justamente porque estamos desincronizado el reloj de recepción con el de emisión. ¿Por qué pueden ocurrir estos problemas? Primero, puede haber una interacción de varias redes de sincronismo, cada una de las cuales se alimenta de diferentes fuentes de referencia. Los relojes maestros son distintos. O hay transición entre diferentes tecnologías. Venimos de una red de una tecnología, pasamos a una segunda red de otra tecnología, y pasamos a otra tercera red de tecnología. Y la mayoría de las tecnologías tienen una forma de realizar el sincronismo de sus trenes de bit diferentes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando vos pasás de una tecnología A a una tecnología B, hay que cambiar el sincronismo con el que viene la tecnología A, pasar a la tecnología B. Entonces tiene que haber algún dispositivo intermedio que amortigüe o que cambie la frecuencia de clock, ¿sí? Y a la nueva tecnología, y así sucesivamente. Cuando hay mucha tecnología en el medio, es probable que haya un retardo o un corregimiento de fase. La otra es la interrupción de la cadena de sincronismo, que la fuente local que provoca que la fuente local reduzca la exactitud. Tipo de sincronismo. Lo que se denomina autosincronizada, que es sincronismo por software, y la heterosincronizada, que es sincronismo por hardware. ¿Sí? El sincronismo podemos hacer por clock interno de los equipos o a través del tren de pulsos, donde la estructura del tren de pulso tiene algún elemento para sincronización. ¿Sí? Supongamos el sincronismo por hardware, ¿sí? Nosotros tenemos un reloj que define, ¿ven? Esta es la frecuencia del reloj que define cuándo se lee, ¿sí? Cuándo se lee, cuándo se lee, cuándo se lee, cuándo se lee. Y entonces, por reloj interno, ¿sí? Definido a esto por hardware, se hace la frecuencia de lectura de cada uno de los trenes de pulsos que se reciben. Por software, la codificación, ¿sí? De qué manera representamos 0 y 1 con las señales, definen cuándo se lee. Entonces, fíjense, este es un código Manchester. El código Manchester no lee un valor determinado, sino que lee descenso o aumento de tensión. Si se va de una tensión más alta a una más baja, interpreta que hay un 0, y si se va de una más baja a una más alta, interpreta que hay un 1. ¿Sí? Fíjense que 0, 1, 0, 1, acá hay 2 ceros, tac, vuelve, desciende, vuelve de arriba, desciende, y acá, entonces, lee transiciones. De esta forma le da tiempo al receptor a leer, y cuando va leyendo, detectando la transición, va a determinar si un 0 o un 1. Otra cosa a tener en cuenta es que los dispositivos que leen no leen un valor definido de voltaje, sino que leen en un rango entre tanto y tanto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa? Con las distancias y los tiempos que hay entre que se emite y se recibe, tenemos la famosa atenuación, que hace que el tren de pulso pierda algo de su potencia, y entonces tengamos algún bit que es un poquito más deformado y más bajo. Entonces no se leería nunca si se lee un valor de referencia definido, sino que al leer en un rango, ¿sí? Entonces cuando uno lee en un rango determinado puede atenuar este problema de la disminución
del valor de voltaje por rozamiento con el medio, por ejemplo. Por eso es tan importante que la diferencia entre la relación señal-ruido sea muy grande, de tal manera de que cuando esto sucede, ¿sí?, el ruido no sea más potente y ocupe el espacio dentro del rango de lectura que ocuparía un pulso. Y entonces leería un error. Sincronismo por software. Tenemos el sincronismo a nivel de bit, que se encarga de determinar el momento preciso en que comienza o acaba la transmisión de un bit, cuando empieza y cuando termina un bit. El sincronismo a nivel de carácter, que se ocupa de determinar cuáles son los bits de cada palabra transmitida, es decir, cuál es el primer y último bit de la palabra. Y el de bloque, que tiene por objetivo determinar, ¿sí?, cuándo empieza un carácter y cuándo termina un carácter, ¿sí?, para armar un bloque. Entonces consiste en definir un conjunto de caracteres especiales que llamamos caracteres de control, que se colocan al inicio y al fin, para determinar, bueno, acá empieza, acá termina, y lo del medio es información. Desde este punto de vista hay dos tipos de transmisión. La asíncrona, donde la temporización se evita no enviando cadenas de bit largas, sino enviamos cadenas de bit cortas, que son caracteres. Entonces, tengo un bit de inicio, un grupo de caracteres de información y un bit de finalización, donde la duración del bit de finalización es más grande que la duración de todos los bits de inicio más de información. Estas cadenas de caracteres se estructuran de esta forma, con un bit de inicio, 5 u 8 bits de información. Cuando tenemos 8 bits de información son 7 más un bit de paridad, y un bit de finalización más largo para indicar que acá empieza y termina la cadena de bits. Es una forma muy sencilla, su implementación es de muy bajo costo, sirve para líneas de comunicaciones que son poco confiables, donde tenemos que ir muy lento, pero tiene este problema: la velocidad de señalización es muy baja, entonces vamos muy lento. Una estrategia es tener una transmisión que se denomina transmisión isócrona. ¿Qué significa esto? Que el protocolo de comunicaciones definido para transmitir tiene determinado que se envían 4 tramas asíncronas, un carácter de control o una espera, 4 tramas asíncronas, una espera. ¿Qué significa esto? Vamos de A4, esperamos, vamos de A4, esperamos, vamos de A4, esperamos. Y el tiempo de espera está definido también como un conjunto, una duración muy pequeña, ¿sí?, entre un carácter y otro carácter. ¿Y qué simboliza eso? Eso da tiempo a que vos envíes n cantidad de tramas, en este caso 4, ¿sí?, y le das tiempo para procesar. Entonces envía otras 4. ¿Sí? Normalmente a este espacio de tiempo se lo llama espacio intertrama. Fíjense, este sería el formato de trama síncrona, bit de inicio, n bit de transmisión, acá son 7 más el bit de paridad, y el bit de stop más largo. Entonces tenemos un bit de inicio y un bit de finalización. A este tipo de transmisión se lo llama transmisión start-stop, porque tiene un bit de start y un bit de stop. ¿Sí? Entonces, el intervalo de tiempo predecible en cada uno de los caracteres está definido, bit de comienzo, y empieza tac, 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 y hay un momento de parada. ¿Sí? Si transmitimos varias tramas, ¿sí? Trama es la estructura, de cómo se estructura el tren de pulso, se lo denomina trama, ¿sí? Entonces, tenemos los elementos de inicio, parada, inicio, parada, inicio, parada, ¿ven? ¿Sí? Y si enviamos una cierta cantidad de estos y un espacio, estamos trabajando con un protocolo que dice envío n asíncronas juntas, y después detengo y envío otra asíncrona junta. Acá hay un ejemplo en el que la temporización está definida por el tiempo de vida en 100 microsegundos en el transmisor. Empiezo en 50, 150, 250, esto me da el momento específico en el medio del periodo, y el que lee a 93 microsegundos. Entonces va a leer, por ejemplo, 47, 141, 235, fíjense, se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo, en un momento determinado, ¡pum!, me perdí uno. Entonces, si la cadena de vida es muy larga, la trama asíncrona no sirve si vos metés muchas tramas juntas. Por eso está esto de enviamos varias tramas asíncronas, ¿sí?, y un espacio de tiempo. La cantidad de tramas asíncronas está definida por el sistema de transmisión. Otra forma es la transmisión síncrona. La transmisión síncrona envía en bloques de bits, donde la cadena tiene una cadena de bits al inicio y al final, cuyo objetivo es sincronizar los punteros de lectura del receptor a la velocidad de aparición de los bits de la cadena que está al principio. Entonces yo tengo un flag de inicio y un flag de finalización, cuyo único objetivo es que el que recibe pueda
estimar la frecuencia con la que aparecen los dígitos, de manera tal que cuando sale el flag y empieza a leer el resto de los bits que aparecen en la estructura de datos, o sea, en la trama, ya vaya leyendo a mitad del periodo sincronizadamente. Esta técnica funciona bien a distancias cortas, con líneas principalmente seriales, como se envía mucha información junta, hay que incluir dentro de la estructura de información datos de control o bits de control. Entonces hay dos maneras de controlar la señalización: hacerla por un canal exterior, lo que denominamos control fuera de banda, o hacerlo dentro de la estructura de datos, componiendo flag de inicio y flag de finalización con muchas cadenas para sincronizar los clocks, lo que llamamos señalización in banda. Entonces, ¿cuál es el tema? Mucho más rápida, porque lleva mucha más información por unidad de tiempo, pero más costosa de implementación. Y si las líneas de transmisión son de muy baja calidad, como estos envían a mucha velocidad, o sea, los tiempos de bits son muy cortitos, puedo tener muchos errores en la recepción. El formato de la trama síncrona tiene un delimitador de inicio, un delimitador de fin, algunos campos de control de la transmisión y los datos. Esto significa que es variable, pero el campo de datos variable dentro de un mínimo y un máximo que establecen los protocolos de comunicaciones, que son las reglas que gobiernan la transmisión de datos. La mayoría de los delimitadores tienen el formato 0, 1, 1, 1, o sea, un 0, 6 unos y un 0, y acá es 0, 6, 1 y un 0, es una estructura de datos que no se utiliza dentro de los campos de control ni los campos de datos, sino que es una estructura específica de ceros y 1, que se usa para indicar acá empezamos y acá terminamos, y se la llama 7E, porque 7E, porque esto es 0, más 3, 1, y después 3, 1, más un 0, si yo lo paso a hexadecimal, los primeros 4 bits se representan un 7 y los segundos 4 bits me representan la letra E. Recuerden que el sistema numérico hexadecimal utiliza los dígitos de 0 a 9 más las letras de A a la F. Otra clasificación de los modos de transmisión, aparte de transmisión síncrona o asíncrona o isócrona, que es un caso particular, o si lo sincronizamos por hardware o por software, y si es serial o paralela, es la de que si es simple o duple. O duple. ¿Qué significa esto? Simple es cuando yo tengo una única vía de transmisión. Es duple cuando la vía es doble, pero alternada. Primero habla uno, después habla otro, y las tramas que van y vienen, ¿sí? Primero van y después vienen, donde se indica, a través en el handy hay un botoncito que le indica al que está hablando que el receptor quiere hablar, entonces este suelta y el otro se le prende una luz o le hace un sonido y detecta que el otro está transmitiendo, entonces la vía de comunicación que es de un solo sentido se convierte en el sentido inverso, pero para que el otro transmita por un cierto tiempo. Entonces usa la misma vía para ir y después para volver. Eso lo llamamos semiduplex o half-duplex, y el término duplex o full duplex es vamos y venimos por la misma vía, en la misma vía tiene dos sentidos como si fuera una avenida. Entonces la primera es una calle de un solo sentido, la segunda es una calle de dos sentidos, pero primero uno y después el otro, o sea que es alternada, y la tercera es en una avenida que tengo dos carriles, uno para ir y otro para volver. El resto de los sistemas de transmisión lo van a ver, como les dije al principio, con el ingeniero Arch y con el licenciado Miralle, principalmente lo que es puerto de transmisión. Si tienen alguna duda, si es necesaria alguna consulta, a este mail me pueden enviar para que yo les pueda responder, y ahora sí, espero que quede bien grabada la clase, de manera tal que ustedes puedan bajarla con tiempo y con tranquilidad. ¿Sí? Muy bien, hasta acá llegamos.